3, 2, 1, 0. Action! Ignition sequence start. Wanna Geeks. De los fragmentos de sueños andrajosos me levanté, sin querer, lanzado sobre mareas de dolor que fluyeron y menguaron y me dejaron ardientemente despierto. Y lo que es más repugnante, vivo. No, señores, no es parte de la novela de Drácula de Bram Stoker, es Kane, un personaje creado por la escritora Amy Hennig, también directora de videojuegos, que yo creo que es una de las cosas más afortunadas que le pasó al mundo del videojuego. Y bueno, con esto damos pie. Hoy queremos honrar a la literatura, pero de una manera interesante, ¿no? Preguntando, poniendo la prueba, cuestionando. Y lo digo porque se está llevando a cabo la FIL de Guadalajara, ¿no? Un magno evento muy importante y bueno, es una fiesta que también queremos abrazar aquí. Y bueno, hoy nos acompaña Carlita, que es productora de radio. Mucho gusto tenerte aquí, Carla. Ay, no, muchas gracias a ustedes de permitirme estar otra vez acá y ya en el espacio físico, que lo vuelve aún más sabroso toda la conversación. Entonces, muchas gracias. Qué bueno, gracias. Gracias por aceptar la invitación a Wanna Geeks. Y bueno, también está Juac, como siempre, con sus análisis fundamentales para entender de qué diablos estamos hablando. Hola, ¿qué tal? Saludos, qué gusto estar aquí otra vez. Yo quisiera comentar con esto, Carlita. ¿Qué es mejor? ¿El libro? Vamos ya directo. Ya, a ver. ¿El libro o el videojuego? O incluso la película, vamos a meterla también al ruedo. ¿Qué es mejor? A ver. Creo que, es una pregunta que se puede contestar desde diversas maneras, porque implicaría generar una jerarquía en la cual entonces vamos a ir colocando ya sea la película, hasta la pintura, la literatura, el videojuego, de acuerdo con un criterio que tendríamos que especificar, ¿sabes? O sea, ¿qué es mejor de acuerdo con qué? Con la esencia del ser humano, que se supone racional, o quienes suponen que su esencia es más como vitalista y entonces apela a la emoción. Depende del criterio. Entonces, para mí, ¿qué me entretiene más? Siendo ese mi criterio, me entretiene más probablemente la película. ¿Sabes? O sea, okay. Pero si nos vamos a poner a comparar un videojuego con la novela, tendríamos que especificar entonces respecto a qué. Ok. O sea, tú, Juac, ¿no crees que el libro es invariablemente mejor que el mejor medio para expresar ideas? No, depende de la idea. Depende de la idea. Hay cosas que simplemente no son tan fácilmente traducibles a otro medio. Yo creo que de eso estamos hablando, de traducción a diferentes medios. Creo que la adaptación en los últimos años ha cambiado. Ya no es lo mismo tratar de traducir fielmente una obra, ahora como que está tratando de expandirse. Como que el contenido original se desparrama de su propio medio sobre otros medios. Claro, eso es bien interesante. Y justo, a ver, queríamos plantear esto, digamos, con toda la intención del mundo, porque, no sé, platicábamos que el libro se ha puesto como en un pedestal, ¿no? Híjole, es que incluso, a ver, había una frase que mi papá le repetía mucho a mi hermano Mi hermano investigaba mucho en internet y mi papá le decía, híjole, pero es que no es de libros, ¿no? Y como que desmerita, o sea, como que le quitaba mérito a lo que mi hermano investigaba y pues la verdad hoy en día pienso, pues, ¿por qué? O sea, ¿qué tal si aprendiste esto en un videojuego, no? Hay propuestas filosóficas muy importantes en cada medio y depende de cómo sea mejor. Pero bueno, quería hacerte una pregunta en especial, Juac. A ver, ¿en qué radica que un autor sea más, o sea, lo abracen justo otros medios como el cine o el videojuego? O sea, ¿por qué por ejemplo, abrazamos tanto como a Lovecraft? Bueno, ya no se diga Tom Clancy's, ¿no? Hay de plano una serie de montón de videojuegos que se llaman Tom Clancy's tal, ¿no? Que tienen su nombre. Bueno, son autores diferentes en este caso, ¿no? A Lovecraft normalmente el videojuego lo toma como referencia, como inspiración. Es muy raro ver una traducción directa de una de sus obras. En cambio, Tom Clancy, fíjate, traje una investigación grande sobre él, porque es de los nombres más importantes en este sentido. Tom Clancy tiene su nombre en el videojuego porque se dedicó a escribir para el medio.
en algún momento de su vida, por ahí de 1996. Entonces no es que nosotros abracemos a Tom Clancy como autor, sino que él abrazó al medio, al videojuego. Ah, qué interesante. Sí, claro. O sea, ya saltó. O sea, de decir, ok, no son mis adaptaciones, sino escribo para él. Hay un poco, va a salir un juego que se llama Elden Ring, que el George Martin, que es el de Game of Thrones, pues lo está escribiendo. Entonces sería como un poco que abrazó George Martin, ¿no? El nuevo medio, sí. El nuevo medio. Y tú, Carlita, ¿qué piensas? O sea, a ver, ¿qué rescatas del videojuego como algo que no te pueda dar, o por ejemplo, un libro, ¿no? O sea, ¿qué piensas respecto a eso? Pues yo creo que la esencia del videojuego es la interacción, o sea, el que te permite interactuar en sea cual sea la historia que te está contando. Puede estar basada en una novela, en una fábula, en una leyenda, pero lo que te permite es interacción. En cambio, cuando estás leyendo, hay algo lineal, ¿sabes? Aún con cuentos que pueden ser muy entreversados, de alguna manera te va llevando ya hacia un punto, ¿no? Que tú pienses en mundos posibles ya es cosa tuya, ¿no? Y claro, es la magia de ese cuento quizás. Pero yo creo que eso es lo que gana, esa es la esencia del videojuego frente a la novela. Y que justamente el hecho de que te exhorte a participar lo convierte en un medio que a mí me parece increíble para tratar problemas filosóficos de muy alto nivel, o sea, metafísicos, éticos, porque por ejemplo, matar o no matar. Dejar a esta niña y perseguir el tesoro o llevármela conmigo. O sea, te enfrenta ante un dilema ético que es tuyo, no es el del personaje que tú estás leyendo. O sea, realmente tus acciones hacen que la trama siga y de cierta manera. Luego, híjole, es que hay un montón de cosas interesantes, pero a ver, alguna vez platicando con Uroboros, otro gran invitado que hemos tenido aquí, una persona muy importante del videojuego, él decía algo como, híjole, es que no sé por qué la comunidad ha empezado a querer validar al videojuego haciendo, o sea, comparándolo con la literatura y diciendo, es que mira, aquí también hay cosas profundas. Y esto lo planteo porque un poquito antes platicábamos, antes de entrar al aire, platicábamos, no que el videojuego abrace tanto a la literatura y a, no sé, el cine, ¿no hace que se traicione a sí mismo? O claro. sea, ¿qué opinas respecto a eso? A mí me parece que sí, o sea, de alguna manera justo adaptar historias a diferentes medios, puedes lograr hasta cierto punto mantener la pureza de la historia original, ¿no? Y eso pasa mucho en los videojuegos. Por ejemplo, si hay videojuegos sobre Don Quijote, ¿no? Y no necesariamente te cuentan la historia de Don Quijote, pero toman a Don Quijote como excusa para un videojuego de aventureros, ¿no? De aventuras además que pueden estar provocadas por haber leído muchas novelas de caballería, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo interesante del videojuego es que toma lo necesario, lo suficiente para crear ya sea una atmósfera, un héroe ya consagrado en el imaginario colectivo y entonces hacerlo interactivo. O sea, me parece que esa debe ser como la alquimia de los videojuegos respecto a las grandes historias que se transmiten desde muchos otros medios. Claro. ¿Tú qué piensas respecto a eso, Joac? O sea, ¿crees que abrazar tanto otros medios, es decir, todos nos conocemos la clase? Por ejemplo, Red Dead Redemption lo hace mucho y lo hace de forma preciosa, la verdad. O sea, dentro del videojuego hay libros, hay poesía, sí, ¿no? Y de verdad es de primer nivel. Luego poemas que, según entiendo, son creados por el mismo equipo. O sea, no son, ¿no? Y son preciosos, ese juego es una belleza. ¿Pero tú crees que se traiciona el juego al abrazar otros medios así o qué opinas? Bueno, lo primero, es verdad, ese juego es una belleza. Segundo, el videojuego es en realidad bastante multidisciplinario, es multimedia. Tiene, claro, por supuesto que tiene experiencias literarias como lo acabas de describir. Yo creo que en otro Wanna Geeks ya hablé sobre Fallout. Normalmente muchas de las experiencias narrativas más poderosas son literarias, son un texto en la pantalla, normalmente. Pero tiene otro tipo de experiencias y como muy bien dices, es el único medio que tiene agencia, el único. Quizá la literatura tuvo algún experimento con la famosa saga de Elige tu propia aventura que le daba un poquito de agencia al lector, decidir para dónde iba la historia. Y hay videojuegos que hacen eso precisamente, pero el videojuego es el único medio en el que si tú no haces nada, la historia no se mueve. No empieza si no hay una agencia del jugador.
y también, como bien dices, es interactiva. Mencionábamos que a veces Mario Bros. Es como una pintura de Dalí con la que puedes jugar, en donde te puedes parar en cualquier parte. Claro, qué interesante. Sí, yo creo que es muy interesante y creo que más que abrazar otros medios, creo que la pregunta va por acá. Achata el contenido, la traducción, de alguna forma lo rebaja, lo diluye. Y creo que la televisión, por ejemplo, sí, el cine también. Si ves las temporadas de Game of Thrones, los fans de los libros están bien enojados. Por otro lado, The Witcher, que creo que es una de las novelas que saltó al videojuego con más éxito, empieza la historia del videojuego después de que termina el 8º libro. Entonces, no achata la historia original, sino que de hecho la expande. Y no solo la expande, sino que muchas de las cosas que simplemente te dicen como una explicación en The Witcher, el haz la pócima o lo que sea, te ponen a hacerlo en el juego, que es muy diferente. Entonces, creo que ese es en realidad el reto, que la traducción no achate el contenido, sino que de hecho lo expanda y que te muestre diferentes características que el medio original quizá no te pueda mostrar. Ese es en realidad padrísimo. el objetivo. Y es que me hace pensar en algo que decía Borges con respecto a la traducción. Dice, el original traiciona la traducción. ¿Sabes? O sea, ¿en qué sentido? Porque la traducción no es que reemplace al original, ni la adaptación reemplaza al original, sino que de hecho es una creación nueva. Y en todo caso, ¿el original no lo estaría traicionando? Ya, eso es bien interesante. Y a ver, yo pienso, por ejemplo, alguien que es muy aplaudido por como darle profundidad al videojuego, o sea, por la comunidad. Ya obviamente hay debates, hay gente que dice, no es así, pero se le atañe como una gran virtud. Ese es Hideo Kojima con Metal Gear Solid, ¿no? Ahora, es interesante porque lo hace con Metal Gear Solid desde el cine, pero yo creo que lo comienza a hacer con Snatcher desde la literatura. O sea, Snatcher es uno de sus primeros videojuegos y el videojuego consistía en leer lo que iba pasando y tú elegías también leer, te decía, ¿vas a la derecha o a la izquierda? E ibas leyendo. Entonces, ¿cuál es su perspectiva respecto a estos contenidos en cuanto a que yo creo que cuando se compara al videojuego con el cine, pues sí pierde? O cuando se compara al videojuego con la literatura, pues sí pierde, porque nunca va a ser literatura, ¿no? O sea, pero ¿cuál es su perspectiva respecto a estas obras? ¿Qué aportan o qué quitan el adaptar este tipo de medios? Por ejemplo, Joac. Yo creo que la literatura se lleva mejor con los videojuegos que con el cine. La verdad, una novela serán unas 30 horas de contenido. Una película son 2. Un videojuego pueden ser hasta 70 horas de contenido. Tienes 70 horas para contar tu historia. Ahora, claro, si quisiéramos traducir literalmente lo que pasa en un videojuego a una página, sería raro. No es una traducción exacta y muchas de las cosas, por ejemplo, los contenidos expandidos, multimedia que estamos viendo, pues si tú ves la película o la serie, no se parece al videojuego, ni tantito. Claro. Es como otro tipo de experiencia. La experiencia narrativa es un añadido a la programación, ¿no? A lo que es la mecánica. Y creo que no... Es eso, es interesante, muy interesante. Creo que el videojuego tiene unas posibilidades para contar historias mucho más complejas, mucho más ricas y más poderosas porque es agencia, porque finalmente te obliga a hacerlo a ti. Tú mencionabas Red Dead Redemption. No me imagino eso en una novela, francamente. Claro. Ah, ok. Entonces ahí también se te antoja que la posibilidad narrativa rebasa allá en Red Dead Redemption a mucho de lo que la novela aporta. Creo que tiene posibilidades que otros cálmate, medios Joac. no. A ver, cálmate, Joac, que aquí, ¿qué estás diciendo? Por Dios, contrólate. Pues eso, que creo que tiene experiencias que una novela no tendría, no podría tener, o que una película tampoco. Aunque a veces las experiencias de los videojuegos son muy cinematográficas y es hacia allá donde se ha ido por obvias razones. Creo que también puede ampliar eso muchísimo, muchísimo, que la historia se cuente no nada más en los cinemáticos, sino en la mecánica, en todo lo que estás haciendo. Claro. A ver, aquí tocó un punto bien delicado, Joac, que quisiera escuchar tu opinión, porque, a ver, justo hay como este discurso en el que, eres culto porque lees, ¿no? O sea, entonces, ¿cuál libro has leído, no? ¿Eres culto? Dime cuánto has leído, ¿no? Y es como de videojuegos, es como de, ¿no? ¿Qué opinas respecto a eso, Carla? O sea, justo acaba de decir algo Joaquín así como de, ahí tiene posibilidades narrativas,
más allá que una novela y creo que la verdad ahorita lo exageré, pero sí es un tema delicado, ¿no? El mundo cultural ni remotamente está pensando en Red Dead Redemption, ¿no? O sea, no, ni por aquí. ¿Qué opinas respecto a eso? Pero, o sea, yo diría lamentablemente, ¿sabes? O sea, en realidad los fenómenos culturales que se vuelven gigantescos, como ha pasado con el videojuego, nos deberían llamar la atención a todos, ¿sabes? Yo creo. No para que te hagas gamer necesariamente, pero para pertenecer o estar un poco atento a de qué va el mundo, porque se van generando entonces narrativas con las cuales se crea un contexto de comunicación entre muchas personas, y eso ha pasado con leyendas, con las grandes historias, las grandes novelas, que aunque no la hayas leído, el simple hecho de que haya permeado tanto en la cultura, sabes de qué va. Entonces lo mismo, o sea, con el videojuego, jugarlo una vez o el simplemente ya saber que hay un videojuego que trata de esto, aunque no lo hayas jugado nunca, eso ya es un salto gigantesco porque ya pertenece a la cultura, ¿sabes? Claro. Y creo que justo lo que decía Joaquín es súper interesante porque entonces propone un reto a la cultura y a todos los que quizás se dicen académicos y puristas de la cultura. No, o sería posible contar historias de una manera distinta a la novela. O sea, se regresa un poco la bolita entonces hacia ellos, ¿sabes? O sea, tú me estás diciendo la narrativa siempre tiene que ser novelada y a partir de eso beben todos los demás medios artísticos que traten sobre el logos, ¿no? Sobre el discurso, la narración. El videojuego lo que te dice es, bueno, a ver, te reto a que pensemos si podemos contar historias que no tengan forma de novela. A ver qué sale. Claro, y surgen cosas maravillosas, ¿no? Creo yo, a ver, algo que un pensamiento que me llega es evidente que la literatura tiene más años, ¿no? Ahora tampoco, como decíamos, tampoco tiene tantos como creemos, porque aprendimos a leer ayer, ¿no? O sea, la verdad es que la mayoría de la gente aprendió a leer hace nada, ¿no? Y en ese postura digo, claro, o sea, la literatura pero sí tiene más recorrido, ¿no? Que el videojuego. Sin embargo, cuando se vuelve un discurso como de gremio, de decir, si tú no lees, eres menos en este aspecto, creo que ahí es cuando empezamos a cojear. Bueno, es un pensamiento que creo. Y luego también esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué tanta realidad hay en los libros como la máxima figura o máximo recurso de conocimiento? ¿Y qué tanto hay de recurso de marketing? Me explico, como recurso. Y lo digo a un grado de las novelas gráficas, si son novelas o sea, nos están haciendo, ya no es cómic, entonces ya es novela, entonces ya eres culto, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdad ahí? ¿Qué opinas ahí, Joaquín? Bueno, son varias cosas por ahí. Primero, sí es cierto que tenemos una civilización que durante mucho tiempo ha privilegiado la letra escrita por sobre cualquier otro medio de comunicación o de gramática, digamos. Eso ha estado cambiando con los últimos años. Nos hemos vuelto más visuales, más iconográficos. Y el videojuego ayuda mucho en esto, sí, claro. Por supuesto. Y entonces estás hablando de la novela gráfica ahora. La novela gráfica, fíjate, creo que fue el propio Eisner el que hizo una cruzada épica para que el cómic fuera considerado como no literatura. Ok. Sino como su propio medio. No es un medio literario porque no usa nada más las palabras, sino también las imágenes, que además son dos recursos contradictorios. Muchas veces están en conflicto. Sí, qué interesante. Entonces, la novela gráfica, como bien dices, en realidad es un truco no tanto mercadotécnico. Es mucho como lo que usan las librerías. Y lo que quieren diferenciar es la tira de los domingos de un producto narrativo pensado con principio y fin, ¿no? Más como una novela. Entonces es por eso que lo usan. Pero si tú le quieres decir cómic, no te estás equivocando. Claro, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Por la transmedia, porque estos contenidos ya son multimedia. Lo juegas en el videojuego, lo ves en la película, en la serie, lees un cómic y lees una novela. Hay novelas de Halo, por ejemplo, que vamos a hablar la próxima semana, me parece.
Sí. Pero miles de novelas de Halo que cuentan más o menos la historia de los videojuegos exacto. o de varias cosas. Star Wars creo que fue el de los primeros que empezó con esto, el hacer un contenido multimedia. Cómics, el videojuego, la película, la serie. Claro, sí, es cierto. Es Y de los... son varias formas de acercar a diferentes públicos a la misma cosa. Claro. Es así de, ¿tú crees que el libro? Pues ahí está tu librito, caro. Y aquí es donde, por ejemplo, el escritor de The Witcher se queja mucho del videojuego. Claro. Sin darse cuenta de que a lo mejor muchas personas jamás hubieran visto su libro de no ser porque jugaron el videojuego. Oye, pero no, qué ruda esa frase. ¿Quieres ser académico? Ahí está el libro. Pero también te quieres divertir. A ver. Aquí hay un libro. Sí, a ver, quiero decir algo. Yo creo que es muy delicado el tema y nadie se quiere aventar esa bronca, ¿no? O sea, el que diga, no, los libros no, a ver, quién sabe qué pase. Pero yo creo que como geeks en Wanna Geek, es nuestro deber, ¿no? O sea, es nuestro deber poner en tela de juicio a ese medio como súper así del rey, ¿no? Si es el rey, ¿y qué tal si es el mío, güey? No, el mío, en el que yo crecí, el videojuego. O sea, tú me vas a venir a decir que tu medio ahora... Pero si hago la aclaración, no es para decir que el libro no tenga relevancia, ¿no? O sea, es un tema diferente. Vamos a ir a quemar libros. ¿No? O sí. No es cierto. No, bueno, y te quería preguntar a ti, Carlita, respecto a esa... ¿Cuál es tu perspectiva de eso que comenta Joac? Pues creo que justamente si nos vamos a la historia, lo que comentábamos, o sea, no tiene mucho que leer, se volvió como lo que te permite ser alguien culto, o sea... Que la gran mayoría de la población sea letrada es algo súper nuevo. O sea, eso no pasaba hace 400 años, ¿sabes? Y lo mismo, aun cuando salió la imprenta y entonces ya había libros y podías mandar tu manuscrito al otro lado del Atlántico. Antes de eso, durante mucho tiempo las historias se fueron pasando con cantos. O sea, los rapsodas griegos, las grandes historias, la Ilíada, la Odisea, no fueron sino cantos. Y yo podría poner entonces en tela de juicio, ¿no la novela pierde frente a eso? No tiene música, no tiene ritmo, no tiene interpretación. ¿No sería medio plana? Sería como, en vez de ver la obra, toma el libreto, ¿no? O sea, de alguna manera entonces podríamos decir, la palabra escrita pierde algo de vitalidad. Que eso es algo que decía Platón, por ejemplo. Tú no debes aprender a través de la palabra escrita. En todo caso, debes dialogar con tus maestros y es así como llegas al conocimiento. La palabra escrita está muerta. Entonces, o sea, ¿desde qué perspectiva decimos, la novela es lo más grande? Nuevamente, ¿desde dónde partimos entonces? ¿Cuál es el criterio para jerarquizarlo así? Cálmense. Alguien pare esto, o sea... Pero sí, no quememos libros. No, pero aparte, o sea, a ver, lo curioso es también que la ponemos como en tela de juicio. Creo que a los tres aquí nos encantan los libros. Sí, o sea, hay que decirlo, amamos los libros. Sí. De hecho... Pues yo hay libros que me gustan. De hecho, no sé si me gusta más el videojuego. Creo que no, ¿eh? ¿Has leído un libro sobre videojuegos? O sea, ¿con relación al videojuego? Los guiones de Metal Gear. Okay. Los guiones de Metal Gear. Y creo que es muy afortunado porque como es tan importante el diálogo, pues ahí me deja tener como una perspectiva muy amplia. ¿No? Así decir, incluso regresarme, ¿no? El videojuego es como de, no manches, quería consultar no sé qué y ya me pasé eso y pues, güey, aviéntate el juego entero y regresa ahí, ¿no? O sea, ¿y ahora qué hago? Entonces eso me ha servido mucho. ¿Tú, Joac? No, fíjate, no he leído ni los libros de Halo, ni los de League of Legends, ni los de World of Warcraft. He leído varios cómics porque soy fan del lore, o sea, me gusta la narrativa. Entonces... como buen consumidor, pues tengo esa exigencia de más y más diegesis, ¿no? Entonces sí, medio lo busco, medio lo hago, pero no, la verdad es que no he leído ninguno de los libros estos que han salido de videojuegos, ni los que se han traducido a videojuegos tampoco, salvo Lovecraft quizá. Claro. Lo que sí he leído, y creo que ese es un tercer género, es decir, yo veo tres vías en las que la literatura y el videojuego se juntan. La primera son literatura que se pasa a videojuego, la segunda son videojuegos que se pasan a la literatura y la tercera es literatura sobre videojuegos. Ajá, exacto. Se puede escribir mucho sobre videojuegos. Por ejemplo, hay muchos libros de Assassin's Creed. Que Assassin's Creed pues te plantea. Primero se basa en pues libros. Se basa en Alamut, se llama el libro. Tal cual. Y luego ahora hay literatura sobre Assassin's Creed. Yo en lo personal, o sea, eso sí se los digo así tal cual, no me encantan como los derivados. O sea, creo que esa es una postura que sí tendría. Trataría de irme siempre a lo original. Es decir,
si sale una película y nace de ahí, luego hay un juego y un libro, yo iría por la película. Si nace un juego y luego hay un cómic, me iría por el juego. O sea, o sea, como... No sé, o sea, como que me da esa perspectiva de lo que el autor o el creador realmente quería plasmar, ¿no? Entonces yo acudo a eso, pero ¿tú qué piensas, Carlita? Pues yo creo que a veces, por ejemplo, puede que haya existido primero la novela y tú ni idea y ves la película, ¿no? Y la película es la historia Eso original también. y aunque te digan, no, la novela salió primero, yo siento que ya el hecho de, o sea, la experiencia subjetiva de para mí la original fue la película, va a hacer que el libro entonces parezca el derivado, ¿sabes? Claro, un poco, Entonces, ¿sabes cuál me viene a la cabeza? La ¿Cuál? naranja mecánica. Por ejemplo, ¿no? Exacto, yo leí primero la novela y luego vi la película, entonces para mí sí es mucho el juego yo tengo la experiencia subjetiva de que el original es la novela y el derivado puede ser la película, pero quien lo haya visto al revés... Yo lo vi al revés, por Justo ejemplo. quizás yo sea dije, como, y a mí me gustó más la película, por ejemplo. Sí, Exacto, o sea, hay que ir sí, sí, contradiciéndome, ¿no? Pero sí. Bueno, pero es lo que trato de hacer, pero bueno. Fíjate que a mí me pasó con los cómics de Alan Moore. Watchmen, V de Vendetta, los conocí primero por las películas, una de Zack Snyder y todo. Y luego ya me acerqué al contenido que es muy, muy bueno. Pero quizás si no hubiera visto la película hace años, nunca me hubiera acercado, ¿no? Entonces es importante esto. Por eso creo, toda la gente que es bonita que está ahorita en la FIL de Guadalajara debería pensar en un contenido multimedia porque es lo que va a acercar a más lectores a tu contenido original. Sí, totalmente. Los mangakas llevan haciendo esto décadas. Es decir, hacen un anime que luego ni se acaba porque lo que están pretendiendo es que tú vayas y compres el manga. Sí, claro. Ujú. Entonces el anime es nada más un producto de promoción. Y luego también... Qué loco. Sí, qué interesante, qué interesante. Luego también creo que ahorita hay muchas posibilidades de... No sé, creo que en México, así como hay muchas posibilidades de muchas cosas, también luego hay... No sé, o sea, no es lo mismo que hacer una serie o un programa en Estados Unidos, ¿no? Un escritor no le va a resultar tan fácil, pero... Creo que justo el transmedia, no sé, un escritor ya puede traducirlo a podcast. Exacto. Y Claro. es un poco más sencillo, que también no es sencillo. O nuestro podcast Pero, de horror podría ser Pero un libro. no es lo mismo que hacer la serie de NALP que el podcast. Digamos, puedes eficientar muchos recursos y estar saltando y estar probando cosas como diferentes, ¿no? Y darle oportunidad a los medios. Y todo esto creo que es un poco a lo que vamos es, no hay que desvalidar los medios, ¿no? O sea, pienso que... Claro. Sí, porque sí, y lo sí. digo porque nos afecta a nosotros mismos. O sea, justo desde ese enfoque. Ya si le quieres dar una oportunidad y nada más no, pues también digo, creo que eso no es lo tuyo, ¿no? O sea, hay que buscar el medio así que nos enamore y ahí, pues encontrarnos, ¿no? ¿Tú qué piensas, Carlita? No, yo totalmente, o sea, igual a mí me parece, justo estaba pensando en la caricatura de Pokémon, ¿sabes? Ujú. O sea, yo era fan de Pokémon cuando era niña y por ejemplo ahorita veo que hay gente que no vio la caricatura pero que ama los juegos. Claro. Y para mí los juegos, honestamente no me atraen los de Pokémon. Sin embargo, se me hace increíble que de todas formas nos podamos sentar a hablar de los Pokémones, Sí, ¿sabes? Y de la sí, sí. historia, o sea, de alguna manera... La historia, que eso ya sería un tema más interesante. ¿Qué es la historia? ¿Qué es eso? Esa idea de la cual surgen otras cosas. ¿Cómo se sí, es materializa? Ya sea en un audiovisual, en una canción, en un poema, novela, o sea, etcétera, ¿no? Ya eso será distinto. Pero a mí me parece maravilloso que puedas tener a tu Harry Potter mientras lo lees en el Metrobús, la novela, y que puedas llegar a tu casa a ver las películas y que te puedas ir al fanfiction y que te puedas ir a los videojuegos. O sea, te vas en el celular sí es- jugándolo. No, Exacto, bueno, o sí, sea, una tienes historia razón. que te encanta, que te puedas, o sea, meter en ella por todos los medios posibles, a mí me parece maravilloso, la verdad. Sí, es cierto, ¿no? Y si no te gusta, pues volteate. Claro. Bueno, a ver, me parece maravilloso. ¿Cuál es tu medio favorito? Así ya, o sea, como que al que más recurres, Carlita. Ya más allá de toda esta cruzada contra la literatura. No es cierto, no es cierto. Pero ¿cuál es el medio que más disfrutas? Yo honestamente disfruto mucho las novelas, o sea, la palabra escrita me encanta, pero después de eso vendría el podcast, porque en el podcast veo mucho espacio para la interpretación y para un pensamiento vivo, o sea, la gente que piensa en ese momento, que tiene cierto tono, para mí es muy teatral el Oh, podcast, qué padre. entonces
para mí esos son los dos medios predilectos que tengo para pasarla bien o para aprender, ¿sabes? Claro. También me comentabas que disfrutas mucho el cine, ¿no? O sea, Sí, es que, o sea, bueno, me encanta el cine, pero justo es una experiencia sí, totalmente distinta, sí, ¿no? Sí, claro. ¿Y tú, Juac, cuál es tu medio predilecto, así de... Fíjate que el medio que más me gusta sigue siendo la televisión. Qué raro. Porque además está en extinción. Pero pasando más o menos a lo que decía sobre la literatura y sobre este asunto, yo recurro mucho a la literatura todo el tiempo, claro, porque es parte de la chamba, etcétera, etcétera. Y hay cosas que pues los otros medios no dan tan fácilmente. Ahora, para acercarnos a ciertos conocimientos, sí son buenos los otros medios. Hay gente que su primer acercamiento a la Segunda Guerra Mundial fue a través del cine. Es un hecho. Si tú juegas Red Dead Redemption, tocan un montón de temas de los cuales no te enterarías para nada si no juegas ese videojuego. Temas oscuros de la historia americana, la verdad. Claro, es interesante. Red Dead Y Redemption es de muy verdad. bueno. Y no te hubieras acercado a eso si no fuera por eso. Es la verdad. Y lo mismo con Lovecraft. Muchas personas encontraron esto a partir de un videojuego que toca sus temas. Entonces creo que es importante, no importa cómo llegues al asunto, la cosa es que llegues. Claro. Entonces sí, yo diría que deberían hacer más y más y más transmedia. Que Claro. más, Sí, que haya sí. más libros de videojuegos y más videojuegos de libros. Ahora, me gustaría recomendar algunas cosas, hablando de libros, con pretexto de la feria del libro. Pues hay un montón de libros que hablan sobre videojuegos y yo tengo acá una lista de mis favoritos. Primero, videojuegos inspirados en literatura, ustedes los conocen. Dante's Inferno, que está muy laxamente basado en el infierno de Dante. Está BioShock. BioShock también está ligeramente basado en las novelas de Ayn Rand. ¿Cómo se llama? Objetivismo se llama esa filosofía. Es terrible. Assassin's Creed, que tú ya lo mencionaste, está basado en este libro que se llama Alamut y en hechos históricos. La secta de los asesinos existió durante las cruzadas y es una historia muy interesante. Si la quieren checar, los hechos históricos son muy interesantes, se los recomiendo. Eternal Darkness es el libro Lovecraftiano que me gusta. Trata la historia de una familia a lo largo de la historia de la humanidad y cómo pelean contra estos dioses oscuros y sus avatares. Claro, es una tragedia. Bloodborne, que a ti te gusta. Es una chulada, sí. Ajá, está también basado en un libro por ahí. Y aparte ahí Bloodborne se me hace que tiene una narrativa propia del videojuego que ya ni alcanzamos a platicar de eso, pero bueno. Ya no hay tiempo. Y Halo, que no solo ha inspirado un montón de novelas, sino que en sí mismo está inspirado en una novela que se llama Ring World, una novela de ciencia ficción. Entonces, como ven, la ciencia ficción y el horror, survival horror, son de los temas más usados de la literatura y el videojuego, ¿no? Claro. Y claro, si ustedes quieren saber mucho sobre esto, les recomiendo varios videojuegos que tratan sobre los videojuegos. Está Los videojuegos y el imaginario social de Herman Kirkpatrick. Console Wars, que habla de la guerra entre Nintendo, Sony y todas estas compañías. También se los recomiendo, muy interesante. Playing War, que habla sobre la propaganda, cómo el One Person Shooter conquistó el mercado y cuáles son los mensajes. Si nosotros vemos a los videojuegos como un mensaje, bueno, ¿qué mensaje es ese? Y luego está Racing Stakes. De este libro saqué mucho de lo que hablamos sobre eSports y habla de eSports, el auge del eSport, el dinero, la competencia, muy interesante. Y luego, esto no es un libro, es una teoría pequeña, es un ensayo, es la teoría de la autodeterminación. Habla sobre ludotopía, es decir, por qué nos gustan los videojuegos, por qué nos mantienen ahí, por qué queremos la próxima entrega. Esas son mis recomendaciones de libros de videojuegos. Qué interesante. Hay que darle oportunidad a otros medios, pero por nosotros mismos, no para... no para validar a nadie ni para consentir a nadie, hay que darnos la oportunidad. Hay, por ejemplo, un videojuego que se llama Papers, Please, que es precioso, vas leyendo los antecedentes de eres tú alguien de aduanas y vas dejando o no, bueno, más bien de migración, y vas dejando o no pasar a las personas y a través de sus papeles, sus documentos, tú vas juzgándolos y te ayuda a ponerte en los pies de un migrante o de la migración. Entonces, eso te ayuda a acercarte de otras maneras que creo que no hubiésemos imaginado sin el videojuego. Unas últimas palabras, Carlita. Pues yo, jalando un poco de agua hacia mi molino, quisiera recomendar un libro sobre videojuegos y filosofía. Se llama 10 cosas que los videojuegos pueden enseñarnos sobre la vida, filosofía y sobre todo. Y justo hace como un entramado, una síntesis entre cómo la filosofía puede ser mejor explicada, mejor comprendida y mucho más disfrutada
si los planteamientos filosóficos los tomamos a partir de situaciones en los videojuegos. O sea, y puedes hablar de la inmortalidad del alma, de si la realidad existe o no existe, si la virtualidad existe o no existe, y qué estatuto metafísico tiene. Una infinidad de cosas que yo lo recomiendo muchísimo. Y bueno, a propósito de la FIL Guadalajara, que por cierto, para contextualizar, es una de las ferias internacionales del libro más importantes del mundo. Yo me atrevería a decir que está en el top 3. Y bueno, para aprovechar esa oportunidad de estar con tantos escritores y lectores tan relevantes a nivel nacional, Latinoamérica y mundial, pues aprovechamos para platicar con ellos un poquito y que nos den su perspectiva respecto a la literatura y bueno, vamos con ellos. Estamos aquí con el maestro Juan Villoro. Una pregunta rápida. Maestro, ¿cuál es su título, su libro de ciencia ficción favorito? ¿Y qué nos puedes decir de esta feria del libro en medio de una pandemia? Mi libro de ciencia ficción favorito es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, porque es un gran homenaje a la lectura. Es una época en que los libros están prohibidos y sin embargo la gente se los aprende de memoria para poder resistir. Es un homenaje a la cultura de la letra y bueno, pues la feria del libro es extraordinaria. Es un acto de presencia donde podemos compartir con los lectores y después de una pausa terrible creo que los disfrutamos todavía con muchas más ganas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Estamos aquí con nuestro querido Sergio Pérez Grobas, que está presentando su libro Rompecabezas. A ver, cuéntanos rapidito sobre qué va un poco tu libro. Pues mira, es un policía ojete, que es un pleonasmo, pero pues... Y está basado en un amigo muy querido que se llama Tristán Canales. Y bueno, pues son algunas viñetas, algunas son reales con la ficción y pues es un entretenimiento y es un divertimento, ¿no? Como ustedes saben, amigos, Sergio Pérez Grobas, además de ser un escritor, es un gran productor de televisión. ¿Cómo puedes mezclar la televisión y la literatura? Pues mira, yo creo que van de la mano. O sea, lo que pasa es que en México la televisión siempre ha sido como muy vilipendiada, pero en realidad hay grandes escritores que han salido en la televisión y de la televisión, ¿no? Y bueno, te recuerdo a Arriola, que evidentemente salió en la televisión. La televisión se nutre de la literatura, no la literatura de la televisión. Pero pues está lleno de referencias la televisión. Todo el tiempo hay grandes escritores en la televisión. Y evidentemente, pues por lo menos yo trabajo con literatura todo el tiempo. Cuando estás haciendo un guión, pues estás haciendo literatura. A lo mejor no se va a publicar, pero no se va a publicar en físico o no se va a publicar en las redes, no se va a publicar como tradicionalmente se hace. Pero si haces una nota, pues estás haciendo de alguna manera literatura, ¿no? O un serial o un programa especial. O a la misma telenovela, tiene que tener forzosamente letras, ¿no? Claro, y por último, ¿cuál podrías decir que sería tu título, tu libro favorito de estos que han llegado a la pantalla? O tu mejor adaptación hacia la pantalla. Mira, pues El Padrino. El libro que más me ha gustado en mi vida es El Complot Mongol. Las dos películas que se hicieron son malísimas, pero pues El Padrino, yo creo que El Padrino es muy superior al libro de Mario Puzo, ¿no? Gracias, Sergio. Gracias a ti, Javier. Y bueno, pues ahí están las opiniones respecto a la literatura y a este mundillo. Con esto nos despedimos y de nueva cuenta les agradecemos por habernos acompañado aquí en WannaGeeks. Carlita Aguilar y Joaquín. Gracias. Gracias por la invitación, Ricardo. Gracias y hasta la próxima. Suscríbete a WannaGeeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Nadia Vega, Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción Javier Martret. Dirección general Luisa Cantú. Audiocentro.